Muy buenas tardes, un gran saludo cordial para toda la teleaudiencia de 5 días. Arrancamos otro espacio de 5 días Network, como siempre, trayéndoles toda la actualidad, novedad, noticias y todo aquello que pueda ser de interés para usted que nos acompaña del otro lado, aquí por las pantallas de 5 días Televisión. Como siempre, una nueva jornada luego de lluvia, bastante humedad en el ambiente, 27 grados actualmente, pero nosotros con información de primera mano. Hablemos un poco de economía y de un tema apasionante, el cual venimos haciendo seguimiento desde hace muchos años también, a través de varios referentes que se pusieron la camiseta, tomaron la bandera de hacer un seguimiento a este mal endeble que lastimosamente está muy arraigado en lo que concierne a toda la estructura macroeconómica del Paraguay como tal. Hoy la economía subterránea representa el 47% del Producto Interno Bruto y realmente es una cifra preocupante si nos ponemos a analizar varios indicadores. Y bueno, ya lo tenemos a dos expertos en el área que nos van a dar un poco más de luz sobre el tema. Recientemente se publicaba un informe por parte de Mento y Prodesarrollo y los tenemos justamente a los protagonistas aquí con nosotros para darnos un poco de luz respecto a este informe tan preocupante por un lado, pero ¿por qué no? Puede servirnos un poco como hoja de ruta, como un termostato para saber qué tenemos que hacer a partir de ahora y en adelante. Los voy presentando y me van saludando. Me acompaña Sebastián H., director ejecutivo de Prodesarrollo Paraguay, aquí con nosotros en esta tarde. Sebastián, ¿cómo te va? Muy buenas tardes. Un placer estar contigo, con la audiencia de 5 días y por supuesto acompañado aquí el que sabe, Jorge Garicoche. Excelente. Jorge Garicoche, también gerente de economía de Mentu, ya bastante amigo de la casa, muchas veces hemos compartido, ¿no? Jorge, un placer tenerte con nosotros aquí. El placer es mío, David, un gusto estar de vuelta acá. Así que, bueno, vamos a conversar un poco de esto y ver si podemos tener realmente esa hoja de ruta que nos empuje a formalizar el país. Veíamos recientemente este informe muy preocupante, por cierto, ¿verdad? Este crecimiento. Ya, Sebastián, venimos leyéndolo y viéndolo hace muchos años, haciendo este seguimiento del crecimiento de la economía subterránea, cada vez más preocupante, Sebastián, más allá de que la economía paraguaya como tal va creciendo, las industrias van llegando, las inversiones también, Paraguay muy cerca del grado de inversión, pero así también la economía subterránea se va fortaleciendo. ¿Qué está pasando ahí? Hay una institucionalidad paralela, a mí por lo menos me gusta mucho describirlo de esta manera. Hay una institucionalidad que es la del Estado, la que está establecida en la Constitución, en las leyes, y por debajo de ella pasan 23.000 millones de dólares aproximadamente, sí, que no son registrados. Es decir, que nuestro PIB alcanzaría los 70.000 millones de dólares aproximadamente, ¿verdad? O sea, y es muy difícil decir que esa economía no es parte de esta aquí abajo, que es la formal, porque permea nosotros mismos que por más que estemos inscritos en el RUC, por más que tengamos a los trabajadores inscritos en IPS, en algún momento participamos voluntariamente o por omisión de esa economía subterránea, porque hay procesos, lógicamente, que nos llevan económicos a venderle leche o productos de la canasta básica a una familia que acaba de recibir el pago por un servicio que no fue finalmente, o por un servicio que no paga tributos o que no paga IPS. Y entonces quiere decir que todos somos parte, en mayor o menor medida. Obviamente hay estructuras corporativas que se dedican a la economía subterránea, y allí está la parte ilegal de esto, que es todo el crimen organizado, tráfico de drogas, de armas, de personas. Y está la otra parte, que es la economía informal, o la economía, que también Jorge suele decirlo y me gusta mucho ese ejemplo, economía en las sombras, ¿verdad? Porque no está tan enterrada, sino que está en las esquinas, gente que vende... Bastante a la vista. Claro, hasta 70 marcas diferentes de aceite, por ejemplo, llegamos a contabilizar en un año, domisanitarios, productos alimenticios principalmente, ahí sí después en la cadena, y después otros tipos de productos que son de un costo mayor, vamos a llamarle productos premium, pero que también siguen la misma lógica esa de ser adquiridos de manera informal. Sí. Estamos hablando de la gente que aprovecha Semana Santa, fin de feriado largo, para irse en una camioneta que de 50, 60, 70 mil dólares, sí, cruzar la frontera y traer unos vinos, unos kilos de queso. Bueno, ahora en realidad con la Argentina vamos a hablar de ese fenómeno, ¿verdad? O sea, se ha acabado eso por el momento. Por el momento sí, en algunos otros rubros, pero ese gran tráfico hoy no lo vemos, por lo menos como lo veíamos antes. Y es una cuestión que lo va a profundizar Jorge seguro. Nada más que el 32% de los compradores perciben al contrabando como una actividad seriamente grave. Okay. O
sea, una cuestión cultural ya por medio, Jorge, ¿no? Totalmente, y eso tiene que ver, eso tiene que ver un poco con el tiempo que ya viene esto y que Seba lo decía, ya se ha institucionalizado. Está Es normalizado, es importante mencionar eso, que la institución no solo es el Estado, sino todos formamos parte de esa institución. Y ¿cuál es la cuestión ahí? Que a veces creemos que una cuestión cultural es así nomás luego, pero los impactos en términos económicos son muchos. Sí. Y es momento de tomar algún tipo de decisión sobre el camino que queremos. Vos planteabas muy bien, David, el hecho de que tenemos un Paraguay que viene creciendo, la estabilidad macroeconómica, de los primeros que redujo la inflación en toda la región, Sí. buen clima de negocio, pero no son dos caras de una moneda, ¿eh? Es una misma realidad. Ahí también estamos en índices como este índice que sale del crimen organizado y estamos en tercer lugar, ¿verdad? A mí me cuesta creer que estemos por encima de países de Europa del Este, pero independientemente de eso, estamos ahí en el top 10, en el top 20, entre los países con mayor percepción de crimen organizado. Y eso también termina impactando en las decisiones de inversión que uno pueda tener, ¿verdad? Porque mira y dice, mira, ¿será que existe seguridad? ¿Será que realmente no va a haber un mercado desleal en el cual pueda terminar impactándome en mis productos? Y cuando Seba comentaba más de 70 productos más de 70 marcas de aceite, aceite se producen en Paraguay. Y es una industria pujante, es una industria importante, es una industria que tiene empleo formal. Sí. Y a ellos le estamos afectando. Hay otros productos que de repente puede ser que no sean fabricados en Paraguay. Pero ¿te imaginas cuánto cuesta tener la representación de marca de un producto en Paraguay? Traer la importación y generar la distribución es un proceso que lleva muchísimo tiempo en un país de 6 millones de habitantes. De hecho, grandes marcas te dicen, habla con el distribuidor regional y no conmigo. Y a todo ese proceso, que lleva su tiempo, que lleva su costo y que lleva su inversión, vemos que alegremente está pasando, esa misma marca está circulando. Entonces se genera una competencia totalmente desleal. Y uno dice, bueno, pero si empezamos a poner más y más y más reglas, se acaba el libre mercado. Y en realidad, un ejemplo que siempre lo conversamos con Hugo, es el siguiente. Uno dice, a mí me encanta la NBA. Y la NBA probablemente es el deporte más capitalista del mundo, por la cantidad de dinero que mueve. Sí. Pero lo que muchas veces no miramos es que es el deporte más regulado de todos. O sea, cuando uno tiene una estrella dentro de un equipo, esa estrella tiene que jugar por lo menos tantos minutos todos los partidos por respeto al público que se va a verle, ¿verdad? No es que hoy le voy a reservar a esta estrella, hoy Kevin Durant no va a jugar, porque creemos que no va a ser necesario. No, tiene que jugar por el propio reglamento. Entonces, estar a veces en reglas, estar en formas, es protegernos a nosotros mismos y es proteger nuestra vida colectiva. Cuando evadimos todo eso, evadimos impuestos, pero también nos estamos pegando un tiro en el pie porque después queremos salud, queremos educación, claro, y el país necesita de eso. Entonces ahí es donde queremos hacer ese llamado a la reflexión, donde tenemos una misma realidad para un país donde por un lado estamos creciendo, por un lado estamos haciendo ruido en la región de que somos buenos, sí, pero por un lado está emergiendo esto cada vez con más fuerza y es ahí donde queremos que lo bueno realmente prevalezca. Pues pasa muchas veces, creo yo, desde mi punto de vista, que el paraguayo de pie no ve tanto los beneficios de ser formal y ve mucho más la inmediatez de la informalidad, ¿no? Pasa que hay una distancia entre mi yo informal, que no vivo con presiones, extorsiones muchas veces de funcionarios que son infieles a su tarea, desleales, por cierto. Entonces, el hecho de mantenerme invisible hace que yo no esté en el radar de esas personas, pero tampoco esté en el radar de los servicios públicos, Claro, tampoco esté en el radar de las personas que puedan prender una lucecita roja y decir, yo tengo un derecho, porque yo estoy aportando al IPS, porque es un fenómeno también que permea lo público y pasa a lo privado. Si nosotros hablamos que solamente 3 de cada 10 paraguayos en relación de dependencia están pagando el IPS, ese no es una falta, vamos a llamarla administrativa, aunque roza el delito de evasión a la previsional,
por parte del Estado, no, es un empresario privado. Claro. Y por el otro lado tenés una gama de obligaciones que son muy difíciles de cumplir para que el ciudadano pueda acceder a la formalidad. Claro. O sea, si yo quiero ser, para los emprendedores por lo menos, yo quiero ser un emprendedor, me basta solamente cocinar, saber cocinar una buena chipa. No, ese es el principio. Después uno tiene que tener un registro del INAN, tiene que tener una factura, tiene que pagar una patente comercial seguramente en el municipio donde está desarrollando sus tareas, tiene que tener, si ya tiene un pequeño localcito, todas las tasas de desratización, de antiincendio y más cuestiones que vienen a controlarte, porque finalmente cuando uno aparece es que se hace visible. Entonces, hoy por hoy podemos decir que es más fácil ser beneficiario de un subsidio en el Paraguay que pagar impuestos. Sí. Porque ¿cuál es la institucionalidad informal de ser beneficiario de un subsidio? Es conseguirme un buen padrino, que puede ser el intendente, el concejal, el diputado, el senador, e ir a inscribirte en tu municipio como un beneficiario de un subsidio de la tercera edad. Ya sos subsidiado. Es decir, esta institucionalidad que está de este lado, que es absolutamente ajena al cumplimiento de las normas, es más segura que esta acá. Okay. Porque en esta acá vos llevas los papeles que te dice y al llegar el funcionario te dice, no, pero en realidad la copia tiene que ser autenticada. En realidad lo que te falta es certificado de vida y residencia, por ejemplo. Certificado de vida y residencia que es de conocimiento público, que uno va a la comisaría, abona un X monto, que yo no sé si ni siquiera está establecido en algún tipo de tasa dentro de la ley orgánica del Ministerio del Interior, y 2 personas X firman de que vos vivís aquí a 4 cuadras. Claro. O sea, todos compartimos el hecho de que estamos haciendo una trampa en la institucionalidad legal. Entonces, eso pervierte finalmente el funcionamiento de esa institución. Porque a las personas que uno le pide, sí, sabes que tenés que irte a la SED y hacer el curso y más cuestiones, son personas que hoy en día están trabajando, que es lo que nos salía el año pasado y causaba bastante impacto, en un porcentaje, 37% de trabajadores en relación de dependencia y 48% en cuentapropistas acuden a su primera financiamiento con un usurero. Okay. Y repitiendo lo que decía Jorge la vez pasada, uno puede detectar tasas que van hasta el 3.600% anual. Una locura. Claro, lo que pasa es que cuando uno le pregunta a la gente en los lugares donde hicimos el estudio, que son lugares de mucha vulnerabilidad, Chacarita, Mercado 1, Mercado 4, Sí. uno lo que sabe las personas es lo que pagan la cuota. Exacto. Entonces mi cuota es tanto. O sea, ellos no saben. Y ya, hasta ahí quedó. Vos le hablas, claro, le hablas de tasa de interés, le hablas de plazo. No, yo sé que la cuota está. ¿Y cuánto le debes al usurero? No sé, pero él sabe. Pero lejos de ser una persona mal vista por la comunidad, una persona muy querida, porque es la persona que te salva el día. Exacto. Entonces allí es donde nos preguntamos, ¿dónde están las instituciones formales? ¿Dónde está el Banco Central con una regulación mucho más laxa para instituciones que se dedican al microcrédito? Claro. Que le puedan dar una cuenta, una cuenta básica, que le puedan dar una billetera electrónica. Los problemas son... Realmente hay que bajar al terreno para poder enterarse, ¿verdad? O sea, los problemas son muy distintos a lo que nosotros pensamos acá. Nosotros creíamos que eran problemas solamente de préstamo. No. La gente tiene un problema, las señoras tienen un problema porque su hijo es adicto y le roba la plata del ropero. Entonces quiere tener eso en una billetera incorpórea. Esa billetera incorpórea o esa billetera electrónica también le permitiría recibir giros de un restaurante donde ella quiere vender su torta. Claro. Y no puede hacerlo porque no tiene RUC. Entonces, al no tener RUC no puede tener la billetera. Y al no tener la billetera no puede vender en un restaurante a quien puede agrandar su mercado. Porque el efecto directo es agranda su mercado. Ya no es su mercado solamente los vecinos de su barrio. Y después un tema que es absolutamente necesario hoy en día, que es la incorporeidad de las facturas y demás, en donde a esta señora que vende su torta, cada pedacito cuesta 3.000 guaraníes, pero su factura, la que tiene que escribir a mano y más cuestiones, le cuesta 3.000 guaraníes también. Claro. Entonces,
O sea, no estamos planteando problemas que son insolubles, o sea, estamos planteando problemas que son bastante fáciles de combatir. ¿Qué es lo que supone realmente eso? Supone un mayor trabajo de control por parte de la autoridad, principalmente tributaria, posteriormente de las autoridades del sistema financiero y posteriormente del IPS. Porque las personas que quieren emprender, que la mayoría son mujeres, te dicen, a mí me gustaría mucho tener un RUC. Pero si tengo un RUC por una resolución nomás del IPS que mañana se puede cambiar, yo voy a perder el IPS de mi marido o de mi hijo. Okay. Entonces vos decís, ¿qué puede hacer una persona que está inscrita en la base de la pirámide tributaria, donde están la gente que menos tributan, que son el simple y el resimple, que pagarían 80.000 guaraníes al mes aproximadamente? Si realmente esa persona, uno puede decir que ya tiene los suficientes ingresos para poder cubrir un servicio médico en el sector privado, y la respuesta es no. Entonces, el tema es tratar de tener los datos y que el Estado te genere los datos fiables para saber dónde está esta persona y que le puedas dar esa facilidad. Sin lugar a dudas, ¿no? Interesantísimo esto, y me parece muy propicio hablar, plantear de esto, hacernos eco y que esté en la agenda del día principalmente. Y un tema también que venía flotando un poco en mi mente, Jorge. Hablamos del 47% del Producto Interno Bruto de economía subterránea. Si lo comparamos regionalmente, que es un poco el punto de partida para pisar tierra, ¿qué tan grave es esto en comparación con lo que pasa en otros países, por ejemplo? Bueno, Latinoamérica en sí sufre de estos problemas, al punto de que, en realidad, una cuestión global, obviamente no quizás en los niveles que tenemos y los que tiene Latinoamérica, pero un punto interesante a señalar aquí, David, es que el Fondo Monetario Internacional, que siempre está preocupado por el desbalance de la balanza de pagos y el comercio exterior, genera no la cantidad de divisas que necesita un país para que no haya una depreciación brutal de la moneda. Esos son los temas centrales que suele tocar el Fondo Monetario. Sin embargo, hace poco se reunieron, tuvieron un foro y dijeron, la informalidad tenemos que empezar a medir, tenemos que empezar a mirar, porque esto termina permeando nuestro sistema financiero, termina afectando nuestras cuentas y termina generando un desbalance total en la economía. Es un tema sumamente recurrente, un tema sumamente importante y existe en lugares donde nosotros nos imaginábamos que no existían. Existe en Europa, probablemente no es 47%, pero un 10% de ellos es mucha plata a nivel global. Entonces, esa reflexión rápida de mencionar de que sí es un monto muy grande para nosotros. Hay un montón de estudios, no solo ProDesarrollo está en esto. Lo interesante de ProDesarrollo es que se mide la economía no formal en su totalidad. Se mide las actividades informales y las actividades ilegales. Claro. En Paraguay se ha hecho mucho esfuerzo por las actividades informales. Las mediciones van desde el 20 al 35%, validando un poco lo que dice ProDesarrollo. Y aquí nomás quiero hacer la siguiente reflexión, ¿verdad? Tomemos un promedio de esa parte informal, 30% más o menos. 30% del PIB que pueda ser formal, porque Seba nos decía hace rato, la economía subterránea tiene dos patas. La que se compone de actividades que son lícitas, pero que no están cumpliendo la forma. La venta de empanada, pero que nos pide RUT o que no pudo ir al INAM. Es una actividad totalmente lícita. Sí. Le podemos formalizar. Las actividades ilegales, no hay espacio de negociación. El narcotráfico tiene que tener sanción. Pero vuelvo con el tema, un promedio más o menos. No quiero ser responsable también ahí, por eso digo más o menos 30%. Eso representa casi $1.000 millones al año al fisco. Ahí es donde nosotros, en ese proceso de aprendizaje que ya viene teniendo ProDesarrollo en estos 10 años, tiene un montón de planteamientos donde resumo lo siguiente: con todo lo que sea cuestiones ilegales no se negocia, se sanciona y cada vez hay que ser más duro. En el contrabando no solamente hay que incautar la mercadería, sino castigar también con la incautación del activo que generó eso. O sea, se agarró con un camión, el camión también tiene que quedar paralizado, porque si no, mientras le incautas la mercadería y se ve si realmente tenía o no tenía el papel, el camioncito sigue trabajando, sigue generando recursos, y a veces ese recurso que se genera termina pagando cosas que no debería pagar en la justicia. Sí. Entonces, tiene que también afectar al activo. Pero por otro lado, tenemos un montón de personas que son susceptibles de formalización, que son susceptibles de existir dentro de la actividad económica del Paraguay y contribuir así como nosotros estamos contribuyendo. Sí. Y eso nos genera una ganancia a todos.
Y eso es un monto muy grande. Nosotros estamos haciendo el esfuerzo por validar si es 30, si es 35, si es 20, no sabemos, pero estamos apuntando a eso porque ahí es donde hay espacio de trabajo. Ahí es donde está la inclusión financiera, ahí es donde están las mejoras de productividad, ahí es donde las empresas grandes, incluso en Paraguay, deberíamos de mirarles cómo podemos ayudar a las empresas grandes para que ellos generen esa movilidad de captación de empleo. Así que hay mucho aprendizaje ahí, un poco con las cuestiones que estuvimos mencionando. Hablábamos de problemas culturales, sí. Hablamos de problemas económicos en el sentido que cuesta a veces ser formal. Tenés que irte a sacar tu RUC, tenés que irte a sacar tu INAM, eso cuesta plata, eso cuesta tiempo. Pero también hay cuestiones normativas como la que Sebastián mencionó, ¿verdad? Que yo tengo IPS y mi esposa no puede sacar su RUC porque al sacar su RUC va a quedar sin el beneficio del IPS. Entonces son tres cuestiones que algunas son cuestiones mediatas. Sí. Una resolución con una firma se soluciona. Hay algunas cuestiones que van a llevar un poquito más de tiempo y que requieren de negociación. Hay que cambiar una ley, hay que ajustar lo otro. Y hay otras cuestiones que son culturales que llevan su tiempo. Pero mientras eso lleva su tiempo, nosotros tenemos que estar trabajando rápidamente en algunas cuestiones que son de resolución rápida, justamente para empezar a permear con la formalidad. Y una cuestión más nomás ahí es el tema que tocaron del crédito. La usura, más allá de que sea un proceso de rápida solución de provisión de efectivo que muchas veces uno no encuentra, creo que deberíamos de preguntarnos qué pasa con la ganancia de la usura. Ustedes constantemente, los medios económicos nos informan que los bancos financieras, los componentes de este sistema son los que generalmente son los que más ganan en el año. Y haciendo un conteo rápido, 30% más o menos es la tasa de interés hoy en el sistema. Seba decía 3.600%, yo le diría, hay un mercado donde es 7.200%, porque vos usás 100.000 y tenés que devolver 120.000 a la tarde. Claro. Número más, número menos, te dan 20% al día, 7.200 al año. ¿Qué pasa con esa ganancia? No toda esa ganancia puede ser, entre comillas, lavable. O sea, termina financiando actividades que incluso son más oscuras que el propio préstamo de usura. En muchos casos, simplemente compra un pasaje a España que va más allá de un pasaje. Es trata de personas. Entonces, creo que también es importante hacer un llamado a la reflexión sobre una cuestión como esa, de que una cuestión, entre comillas, muy inocente, termina financiando actividades muy, muy oscuras. Realmente, muy delicada la realidad y todos estos esquemas que ya no son medibles, que ya no son tangibles hoy día en el Paraguay, y son una realidad de hace décadas, que están ahí bastante arraigadas, son esquemas que tienen una estructura sumamente sólida, que pueden incluso contra estructuras públicas, que pueden contra estructuras privadas, que es muy difícil llegar a la raíz de esto y poder, digamos, mover un poco el avispero para dar con estos rostros, ¿no? Las medidas que venimos realizando para luchar, entre comillas, contra el contrabando definitivamente están desfasadas, por decirlo menos, y participan con la connivencia de elementos dentro del sistema. La novedad, digamos, el pensamiento disruptivo es tratar de ver dónde ponemos nosotros las recompensas para que las recompensas a los funcionarios, la recompensa para los ciudadanos, sea mayor que el riesgo. Claro. Entonces, ¿yo para qué me voy a arriesgar si tengo una recompensa acá? Ideas hay muchas, algunas ya se hicieron. Sí. Estábamos, entre los refritos que estuvimos hablando, estábamos hablando, ¿por qué no volvemos a hacer una lotería fiscal, por ejemplo? Donde vos puedas participar, incluso no tengo RUC, pero le pido a la cajera del supermercado que ponga mi número de cédula, que se puede hacer, gente. Cuando le dicen, ¿me vas a hacer con factura? No, así nomás, ¿verdad? No, te voy a dar mi número de cédula. Eso ayuda a muchísimas cosas. En primer lugar, para tratar de evitar que esa factura en blanco se genere una gran cadena de crédito fiscal trucho. Claro. Que vienen otras personas y compran porque no tienen dueño. Entonces, al poner el número de cédula, le pones un paso más para complicar ese tipo de estructuras. Pero que esa factura, aunque no tengas el RUC, pero vos pusiste tu número de cédula, a fin de año se pueda sortear, no sé, 2.500, 3.000 millones de guaraníes. Eso es un estímulo, es decir, está el castigo por un lado, pero también estamos poniendo el estímulo por el otro lado.
El otro es que hayan programas a través, puede ser de bancos públicos, tenemos el Banco Nacional de Fomento, en donde las personas que se formalicen en un determinado espacio de tiempo puedan inmediatamente ser beneficiarios de una línea de crédito para emprendimientos de tal tipo. Eso deberíamos hablar con la Secretaría de Técnica de Planificación, ver cuáles son también los trabajos. De repente los estacionales, estoy pensando en la frutilla, que suele ser entre los meses de julio y agosto. Entonces, bueno, para la gente que quiere producir frutilla, entonces lo que tenés que hacer es formalizarte. Entonces, pues la mermelada o la frutilla limpia que venda, finalmente va a tener algún tipo de factura y vas a poder mover tu economía y sobre todo vas a poder escalar. Claro. Porque la discusión, y esta es una discusión que yo la cuento siempre como anécdota, pero es bastante gráfica, es cuando uno discute con personas, me ha ocurrido que me dijeron que no, que ellos toda su vida se dedicaron a ser paseros, entre comillas, y con eso le mandaron al colegio y a la universidad a sus hijos, ¿verdad? Y que tienen un camioncito y que tienen un pequeño depósito donde ellos tienen sus productos de contrabando, por supuesto. Ellos no son contrabandistas, son paseros. Claro. La autopercepción es muy importante también, no señalando como algo bueno o malo. Lo que yo hago es describir exclusivamente la realidad. Estas son las discusiones que hay. Sí. Entonces, el tema es, sí, pero ahora yo estoy teniendo un problema. Ay, ¿qué problema tenéis? No, y tengo una hernia de disco, ya no puedo trabajar. No sé. ¿Y qué vas a hacer? Y parece que ya tenés que vender el depósito y probablemente el auto y para pagar mi operación. Claro, nunca tuvo la posibilidad de ahorrar o de tener un seguro médico porque finalmente la informalidad no le permitía llegar a ese punto. Entonces vemos procesos que van creciendo y de repente, ¡pum!, caen. Y eso afecta finalmente al Producto Interno Bruto, porque esa es una persona que deja de aportar automáticamente, tiene que vender todo lo que tiene en ese momento para tener que dedicarse a un problema de salud. Ese es un ejemplo de por qué el BID, el Fondo Monetario, dicen que la informalidad es el gran lastre de las economías de América Latina. Porque si pudiésemos cerrar el círculo, esa persona tendría que tener herramientas suficientes, proveídas por el Estado, para hacer frente a esa contingencia. Cuando no estamos dentro de este carril, es que nos quedamos muy rezagados. El COVID fue un ejemplo clarísimo. Eso yo le decía, estábamos hablando de 3 de cada 10 empleados. Bueno, 2/3 partes de aquellos fondos COVID que vinieron para ayudar a la fuerza laboral no se fueron al IPS porque no tenemos suficiente inscritos en el IPS, se fueron al PTBO 1, 2, 3, 4, 5. ¿Por qué? Porque eran personas irrastreables que teníamos que darle de alguna manera una ayuda para que tengan capacidad de consumo y que finalmente no se termine de desmoronar la economía. El 68% de las empresas, de las unidades productivas del Paraguay, después del COVID nos dimos cuenta que no tenían registro único de contribuyente. Entonces, aquí no se trata de ser buenos o malos, o mejores y peores. Los mejores son los formales, no. Es de hacer las cosas correctas para nuestro propio bienestar, para el bienestar social y para que no sea tan pesado, para que cuando uno cae haya una red de contención para la persona que cae, ¿verdad? Y eso es lo que hoy no tenemos. Aparte, como decía Jorge, otro tipo de normas que tendríamos que ir viendo con el tiempo, pero que básicamente no tenemos que esperar a que esas se aprueben para empezar hoy, ¿verdad? Estamos hablando de resoluciones de tercer rango, o sea, un funcionario de tercera línea puede empezar a dibujar otro tipo de resoluciones que va a cambiar la realidad de un sector importante. Y finalmente no vamos a solucionar esto de un año a otro, pero nosotros realmente deseamos estar el año que viene contigo a esta misma altura y decir, ¿sabes qué? Bajamos 2 puntos porcentuales la economía subterránea. Porque se hizo esto, y estamos súper contentos. Porque no es que nosotros venimos a decir, estamos felices porque va creciendo. No, estamos preocupados. Estamos muy preocupados porque este tipo de actividades dejan la vulnerabilidad a una cantidad de personas que prefieren el camino, o sea, no es que prefieren, que optan por el camino del crimen o del delito porque está mucho más cerca y es mucho más fácil. Totalmente. Y qué preocupante, Jorge, que sea tan fina esa línea entre una falsa estabilidad económica a una pobreza extrema inclusive, por una incontingencia como problema de salud, por ejemplo, que es lo que deja más a la vista esta falsa realidad que viven miles de paraguayos.
Así mismo, David, y fíjate una cuestión interesante que es, una vez que vimos estos números, nos preguntamos por qué se daba este número en el 2023. Recordemos que el informe hace referencia a ese año. Sí. Un año donde hubo crecimiento económico, bajó la pobreza, la informalidad laboral bajó incluso algunos puntitos. Entonces uno dice, ¿cómo? Y hablábamos que el contrabando fue un gran aliciente para esto, ¿verdad? Mucho contrabando en parte del 2022, parte del 2023. Entonces salimos a hacer una encuesta, algunos resultados Seba ya comentaba, y nos decían ellos, a las personas que salíamos a encuestar, quizás con suma razón decían, el precio es un motor de decisión. Acá está caro, allá está barato. Ahora, el precio, yo enseño esto en clase, el precio equilibra la oferta y la demanda. Pero lo que muchas veces no nos da el tiempo de enseñar en prensa o hablar a los economistas es que para que eso funcione así, para que la oferta se equilibre con la demanda, tiene que haber información. Y creo que acá no estamos tomando toda la información o todas las señales que genera ese precio. Va a haber diferencia de precio si yo no pago IVA, no pago IDU, no pago IRE, no pago IPS. Eso ya me genera una diferencia importante. Y todavía es más importante la diferencia de precio que se genera si en un producto alimenticio yo no cumplo con todo lo que tengo que cumplir. No cumplo con una cadena de frío sumamente exigente. No cumplo con un registro sanitario. No cumplo con un registro del establecimiento. Que finalmente uno me dirá, bueno, pero son muchos costos eso. Sí, pero también es la protección a la mesa y a quienes sentamos en la mesa. Nosotros en la mesa le sentamos a nuestros hijos, nos sentamos en familia y comemos algo que no sabemos si cumplió con todos esos procesos. Entonces, eso es un poco la ganancia más allá de lo económico de la formalización, que tenemos una custodia que nos permite estar un poquito más seguros de lo que estamos ante algo que decimos, ahorré 30%. Ahorraste 30%, pero puedes ganarte una intoxicación o incluso algo peor. Totalmente. El desconocimiento y la falta de información. Me estoy quedando sin tiempo. ¿Sea una reflexión final que podamos dejar? El proceso de formalización no se trata de cumplir como los 10 mandamientos y decir, bueno, Señor, aquí estoy yo, camino al cielo. No, no, no. Se trata de tomar una decisión inteligente, una decisión correcta. Las decisiones correctas siempre, salvo quizás muy honrosas excepciones y contadas excepciones, las decisiones correctas siempre son las más difíciles. Son las que nos llevan a tomar determinados riesgos y nos llevan a autorregularnos. Finalmente, estar dentro de la ley también es autorregularse, de saber que uno puede estar sujeto a un tipo de inspección que no sea extorsiva, sino que vengan a ver si es que uno cumple con todo y que no tengan miedo de que ningún funcionario pueda venir a decir que le falta algo. Claro. Es un proceso quizá un poco más gravoso que estar en la oscuridad, pero que a la larga me va a beneficiar a mí y a mis hijos. Esa es la gran diferencia. La gran diferencia se da en cuánto yo salgo ganando. No solamente cuánto sale ganando el Estado. Durante 10 años hicimos la pregunta incorrecta. Durante, menos, 8 años y tanto, hasta que empezamos a trabajar con Mentu, nosotros le decíamos a la gente, ¿ustedes quieren pagar impuestos? Y la gente decía, no. Pero eso lo dicen en todo Occidente, o sea, a excepción de Dinamarca y Suiza, que hicieron unos referéndum para bajar los impuestos y ganó el no. Bueno, esta gente son gente de otro planeta, o sea, realmente tienen otra percepción sobre la moral tributaria y demás. Pero en el resto de Occidente, empezando por los Estados Unidos, el Reino Unido, no sé, estoy hablando de los países anglosajones, como que tuvieron en su pacto constitutivo social el tema de pagar impuestos. No quieren pagar impuestos. Pero cuando nosotros cambiamos la pregunta y le dijimos, ¿querés ganar plata? Sí. Pero mira que quizás el 8% de lo que ganes de tu ganancia bruta puede ser que se vaya a pagar. No importa. Hacían el cálculo y decían, me sigue funcionando el tema. Entonces, cuando uno cambia el planteamiento, y aquí nosotros lo hacemos en el sector privado, pero creo que el sector público también debe hacerlo, y decir, ¿saben qué? Van a ganar más dinero. Sí. Ese es un cambio, pero también tiene que ser un cambio verbal y conceptual de las instituciones públicas.
decir, nosotros queremos que ustedes ganen plata. Claro. Entonces, creo que allí también radica un poco esta discusión, ¿verdad? Donde nunca hablamos del todo sinceramente con los actores económicos o presumimos que ellos solamente tienen que hacerlo porque le van a hacer un favor al Paraguay, a la bandera y al escudo. Y en realidad el tema se trata de poder tener una mayor rentabilidad para poder tener una vida más digna. De eso no más o de eso luego se trata, ¿verdad? Dependiendo cómo que se van a poner. Entonces, yo creo que ese es el mensaje al final del día, ¿verdad? O sea, hagamos lo correcto, pero lo correcto para cada una de nuestras familias. Totalmente. Jorge. Paraguay puede generar más. Estamos viendo que mucha gente está interesada en el país y tenemos que generarle ese impulso que necesita para que realmente demos ese salto mucho más grande de lo que estamos viendo. Creo que la oportunidad tiene que ser aprovechada. Eso diferenció a muchos países que hoy lo vemos como desarrollados, más allá de los problemas actuales que tengan. Estas situaciones que hoy nos toca enfrentar a Paraguay y a gran parte de América Latina, también lo vivieron ellos, ¿verdad? Uno cuando ve documentales de Estados Unidos con la ley seca y un montón de cuestiones como esa, cuando la mafia siciliana venía y se instalaba en Estados Unidos, tuvieron muchísimos problemas de crimen organizado, de informalidad, de ilegalidad, de contrabando, pero sin embargo impusieron las normas, impusieron los incentivos para mostrar que en una convivencia formal había muchas más posibilidades y crecieron. Entonces, creo que ese ejemplo tenemos que tomarlo y no esperar 100 años para hacer eso, sino que, dada la experiencia que ya vimos, cómo funciona y cómo funcionó en otros lugares del mundo, aprovechar este momento donde los ojos de muchos están sobre Paraguay y brindarle esas condiciones. Totalmente. Y seguir generando espacios como estos donde la teleaudiencia, la gente en general pueda conocer, hacerse eco, conocer y tomar un poco más de conciencia y protagonismo también en las decisiones que vamos todos como paraguayos construyendo en esta nueva etapa y oportunidades que hoy tiene el país ante los ojos del mundo, con una marca país que se está posicionando, con productos que están ingresando a mercados antes jamás pensados, y hoy tenemos ese paso cuantitativo-cualitativo y es ahí donde las estructuras tienen que estar listas. Inclusive para cerrar, yo conversaba una semana atrás con un referente del mundo bursátil y me decía, yo le preguntaba ¿qué pasa, cómo Paraguay se prepara para llegar al grado de inversión? ¿O qué pasa cuando suceda eso? Y me decía, hoy Paraguay ya opera como si fuese grado de inversión en muchos sistemas. Es decir, estamos ahí nomás ya en este salto tan importante y las estructuras y la seguridad jurídica, por sobre todas las cosas, tienen que estar a la altura de lo que hoy el Paraguay está requiriendo. Pero no, me estoy quedando sin tiempo, nada más para redondear. Sebastián, agradecer por tu tiempo. Jorge, un placer tenerte. Muchas gracias. Y como yo siempre digo, esperando que nos sea la última entrevista. No, por supuesto que no. Aquí vamos a estar pronto si Dios quiere. Excelente. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Con esto, señoras, hacemos la pausa. Usted no se desprenda porque a la vuelta seguimos compartiendo e informando mucho más aquí por las pantallas de 5 Días Televisión.